Si el ladrón en la cruz fue salvo sin bautizarse, ¿por qué el Nuevo Testamento insiste tanto en el bautismo? Esa es una pregunta que ha generado debates durante siglos. Hay quienes afirman que el bautismo es indispensable para la salvación, otros llegan al extremo contrario y piensan que no tiene mayor importancia. Entonces, ¿qué enseña realmente la Biblia? En el capítulo anterior vimos que el verdadero arrepentimiento ocurre primero en el corazón. No es una penitencia, no es un ritual externo, es un cambio profundo de mente y de corazón que Dios produce en la vida del pecador. Ahora, Sam Waldron en el capítulo 9 del libro Dos cosas que debes hacer para ser salvo, dirige nuestra atención a otro elemento del árbol del arrepentimiento. No a sus raíces, no a su tronco, sino a su follaje, a sus hojas. Y utiliza esa imagen para responder una pregunta muy importante. ¿Qué lugar ocupa el bautismo en la vida del creyente? Comencemos. El bautismo es el follaje del árbol. Pensemos por un momento en un árbol. Cuando vemos un árbol lleno de hojas verdes, inmediatamente sabemos que está vivo. Las hojas no producen vida como tal, simplemente la hacen visible. Pues Sam Waldron dice que el bautismo cumple una función muy parecida. Las hojas no tienen que ver con el fruto del arrepentimiento, tampoco es la raíz, es el follaje. Es la manifestación pública de que ese árbol ya recibió vida. Por eso el Nuevo Testamento une constantemente el bautismo con el arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento. Marcos habla de bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas utiliza exactamente la misma expresión. Y Pablo recuerda que Juan bautizaba llamando al pueblo al arrepentimiento. Una y otra vez ambas realidades aparecen juntas. Pero aquí surge una pregunta. ¿El bautismo salva? Si el bautismo aparece tan estrechamente unido al arrepentimiento, ¿no deberíamos concluir que también es necesario para obtener la salvación? Sam Waldron responde que no, y ofrece razones muy sencillas. Pensemos en los creyentes del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos recibió el bautismo cristiano en agua. Sin embargo, fueron salvos por la fe en el Mesías que habría de venir. Pensemos también en el ladrón crucificado junto a Jesús. Nunca descendió de la cruz para bautizarse. Sin embargo, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso demuestra que el bautismo no puede ser como tal la causa de la salvación. También el apóstol Pablo aporta otro argumento importante. En 1 Corintios afirma que Cristo no lo envió principalmente a bautizar, sino a predicar el evangelio. Si el bautismo fuera un requisito indispensable para que una persona fuera salva, sería muy difícil entender esa afirmación. Entonces, la conclusión es clara. El bautismo como tal no salva, la salvación sigue siendo por gracia mediante la fe. Pero eso no significa que el bautismo sea opcional. Y aquí está el equilibrio que el autor quiere mantener. ¿Por qué el Nuevo Testamento une el bautismo y el arrepentimiento? Si el bautismo no salva, ¿por qué aparece constantemente junto al arrepentimiento? La respuesta es muy sencilla. Porque el Señor Jesucristo mismo lo ordenó en la gran comisión. Después de mandar a ser discípulos a todas las naciones, el Señor añadió: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Observa el orden. Primero discípulos, después bautizados. El bautismo no produce al discípulo. Es el discípulo quien debe bautizarse. Y lo mismo vemos en Hechos 10. Cuando Cornelio y quienes estaban con él creyeron y recibieron el Espíritu Santo, Pedro inmediatamente ordenó que fueran bautizados, no porque todavía les faltara algo para ser salvos, sino porque el Señor Jesucristo mismo había dado ese mandato. Por eso la relación entre arrepentimiento y bautismo es tan estrecha, no porque uno produzca al otro, sino porque quien verdaderamente ha venido a Cristo desea obedecer a Cristo. Una declaración pública de una realidad interna. Entonces, ¿qué representa realmente el bautismo? Sam Waldron responde que Dios ha querido conectar sus bendiciones espirituales con señales visibles. Y el bautismo es una de esas señales. Cuando un creyente entra a las aguas bautismales, está anunciando públicamente algo que ya ocurrió en su corazón.
Está diciendo delante de la iglesia y delante del mundo, ya pertenezco a Cristo, mi vida ha cambiado, Jesucristo es ahora mi Señor. Por eso el bautismo tiene un enorme valor, no porque quite los pecados, sino porque proclama públicamente que Cristo ya los ha perdonado. Es una confesión visible de una obra invisible. ¿Qué ocurre cuando alguien se niega a bautizarse? Aquí Sam Waldron hace una advertencia muy importante. El bautismo nos salva, como ya aprendimos, pero desobedecer deliberadamente el mandato de Cristo sí plantea preguntas muy serias. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y también afirmó, el que no me ama no guarda mis palabras. El asunto ya no es si el agua salva. El asunto es si realmente amamos al Señor que ordenó bautizarnos. La obediencia nunca es la causa de la salvación, pero sí es una evidencia de que Cristo ha transformado nuestro corazón. Por eso, una persona que afirma haber nacido de nuevo, pero rechaza consistentemente obedecer este mandato de Cristo, necesita examinar seriamente su profesión de fe, no porque el bautismo salve, sino porque la desobediencia persistente contradice la realidad de un corazón transformado. Un árbol vivo debería tener follaje. Y aquí Waldron termina regresando a la ilustración con la que comenzó este capítulo. Un árbol vivo normalmente tiene hojas. Las hojas no le dan vida, pero muestran que la vida está allí. Del mismo modo, una persona verdaderamente arrepentida debería apresurarse a recibir el bautismo, no para obtener el perdón, sino porque ya ha recibido el perdón. No para convertirse en discípulo, sino porque ya es discípulo. Waldron incluso utiliza una imagen muy gráfica. Dice que un creyente no bautizado es como un árbol vivo sin follaje. Quizás realmente tenga vida, pero desde afuera parece un árbol seco. Le falta, la señal visible que Cristo mandó colocar sobre sus discípulos. Conclusión, y aquí está la gran enseñanza de este 9º capítulo, el bautismo no es una tercera condición para recibir la salvación. La salvación sigue siendo únicamente por gracia mediante la fe, pero precisamente porque el creyente ha sido salvado, ahora desea obedecer a su Señor. El bautismo no produce la vida espiritual, la declara, no concede el perdón, lo anuncia, no crea al discípulo, sino que lo identifica públicamente. Entonces volvamos a la pregunta con la que comenzamos. Si el ladrón en la cruz fue salvo sin bautizarse, ¿por qué debemos bautizarnos? Porque aunque el bautismo nos salva, sí es un mandato claro del Señor Jesucristo para todos aquellos que Él ha salvado. Y permíteme terminar con una pregunta personal. Si has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, ¿ya has obedecido públicamente este mandato que Él dejó para sus discípulos? Si todavía no lo has hecho, este capítulo nos recuerda que el bautismo no es una opción para el creyente obediente, es un privilegio. Y es la primera oportunidad de declarar públicamente que ahora pertenecemos al Señor Jesucristo. En el próximo capítulo terminaremos de recorrer el árbol del arrepentimiento, observando sus frutos y cómo una vida transformada evidencia que Dios realmente ha obrado en el corazón. Si este resumen te ayudó, dale me gusta, suscríbete para seguir toda la serie y compártelo con alguien que quisiera comprender mejor el Evangelio. Nos vemos en el siguiente video. Chao.